En el último año y medio he cerrado más de 4 millones de euros en ventas y todo ello ha sido gracias a conocer una serie de tácticas y procedimientos que, de no haberlo sabido, os puedo asegurar que no hubiese cerrado ni la mitad de aquellas ventas. En estos últimos 5 años no solo mi experiencia práctica me ha enseñado, también decenas de libros, podcasts, seminarios, incluso mentores, me han ayudado a adquirir ese nivel de venta que me ha permitido, por supuesto, cerrar semejantes cantidades. En el vídeo de hoy vengo a enseñarte las que, bajo mi opinión, son las 10 mejores, o al menos de las 10 mejores técnicas o cosas a tener en cuenta a la hora de cerrar ventas. Y ojo, no me estoy refiriendo únicamente a una venta de un producto o una venta de un servicio, ya que recordemos, la venta está presente en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Cuando queremos que alguien compre nuestras ideas, estamos vendiendo. Cuando queremos ligar con una chica, estamos vendiendo. Cuando queremos proponer algo y que se tenga en cuenta, estamos vendiendo. Vender puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una idea, puede ser un plan, puede ser muchísimas cosas. Por ello mismo, para mí y para muchas personas, la habilidad de la venta es de las más cotizadas a día de hoy, hagas lo que hagas. Si tienes un negocio, vas a necesitar vender. Si quieres aprender a ganar dinero, puedes vender cosas de otra gente. Si quieres tener impacto a nivel social, con amigos, familia, etc., tienes que saber venderte. Así que vamos a dar comienzo a la primera, que básicamente es el concepto de que la venta es algo emocional y no racional. Es decir, muchísimos vendedores cometen el error de, en el momento de vender un producto, vender las especificaciones de ese producto. Por ejemplo, yo cuando estoy vendiendo una camiseta, no estoy vendiendo de qué material está hecho esa camiseta, en qué lugar ha sido fabricada, no, estoy vendiendo la experiencia que esa persona va a adquirir cuando compre y use esa camiseta. No solemos comprar un iPhone por las especificaciones que este tiene, que obviamente son importantes, pero generalmente es por cómo nos hace sentir comprar aquello. Por ello mismo, cuando entendemos que la mayoría de las ventas, por no decir el 99%, son emocionales, en ese momento se nos abre un campo de posibilidades, porque ya dejamos de enfocarnos en vender el producto como tal, empezamos a vender el resultado. Por ejemplo, si tú eres entrenador personal, tú no tienes que vender a la persona el número de ejercicios que vais a hacer, la dieta, las calorías. Eso es obviamente algo importante y algo que va luego a marcar la diferencia en el producto. Pero en el momento de venderle, tú le estás vendiendo a esa persona una transformación. Estás vendiendo el resultado, estás vendiéndole el que la ropa por fin le pueda quedar bien. Le estás vendiendo el que pueda salir a correr después de 20 años sin poder hacerlo. Estás cambiándole la vida. Y eso es algo que mucha gente no entiende y la verdad que cambia muchísimo la forma de vender. En segundo lugar, yo os diría que tenemos la regla de la reciprocidad. Esta es una técnica de persuasión que a mí personalmente me encanta porque es súper efectiva y la puedes poner en práctica desde hoy mismo. Básicamente se trata en que antes de pedir o vender algo, trata de primero regalar tú algo de tu parte. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez esos negocios, a lo mejor la típica tienda de turrones, en la cual hay una señora en la puerta con un montón de surtido de turrones para que tú puedas probar? Tú vas a coger ese turrón de forma completamente gratuita. ¿Qué pasa? En el momento que tú ya has cogido esa prueba gratis, esa muestra, en los seres humanos se nos activa algo innato, que es ese sentimiento de no querer estar en deuda, ese sentimiento de que si tú me das, yo te doy. Entonces, es mucho más probable, y eso se ha demostrado cientos y cientos y cientos de veces, que cuando un negocio, una persona, quien sea, primero regala algo, es mucho más probable que aumente luego su tasa de ventas. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, si vamos a vender uno a uno, ya sea un producto, sea queremos caer mejor a una persona, si nosotros antes, no hace falta que sea algo hiper caro ni sea algo muy escandaloso, con que regalemos un cumplido, con que regalemos nuestro tiempo, por ejemplo, si te dedicas a hacer asesorías, regala una pequeña llamada gratuita para que esa persona conozca tu servicio. El hecho de que tú estés invirtiendo tu tiempo de forma gratuita va a hacer esa persona se sienta en deuda y obviamente luego vaya a estar un poquito más propenso a poder comprarte. En tercer lugar tenemos el silencio después del precio. Esto puede ser tanto después del precio, después de una objeción, después de muchas cosas, pero el silencio es clave. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un servicio el cual cuesta, pongamos, 300 euros. Hay mucha gente que no confía lo suficiente en su producto, incluso puede llegar a pensar que lo que está vendiendo es caro. ¿Qué pasa? Que eso luego se nota. Tú cuando estás vendiendo algo y vas a decir el precio, ya sea por los nervios, sea porque no te crees lo que estás vendiendo, tiendes a no sonar convincente, a no ser una persona confiable, y yo al menos, si alguien me dice el precio titubeando y luego empieza a hablar y a rellenar huecos, yo al menos no me fiaría de esa persona. Ahora, cambia mucho cuando no solo tenemos la certeza de que aquello que vendemos es algo que funciona, sino que además tenemos una certeza enorme en nosotros como vendedores
Una vez hayas presentado ese precio, prueba a mantener silencio. Y no hablo de silencio de un segundo y luego hablar, hablo de fácilmente estar 5 segundos en silencio y obligar a que sea la otra persona la que hable primero. Porque mucha gente comete el error de cuando ha presentado el precio, automáticamente por esos nervios, por ese momento incómodo, tienden a llenar ese vacío que queda después. Y a lo mejor empiezan a hablar, empiezan incluso a ofrecer algún descuento, así no te encajas y lo podemos hacer de esa forma. No. Tú lo dices y te quedas en silencio. Y créeme que la otra persona va a sentir ese momento de no querer estar en silencio, igual que lo estás tú. Entonces va a hablar. Y muchas veces esa forma en la que habla acaba siendo una concesión o acaba siendo una venta. En este caso hay que también romper la creencia limitante de que si nos quedamos callados la otra persona nos va a detectar como alguien con poca autoridad. Todo lo contrario, ser capaz de después de lanzar un comentario un tanto incómodo, quedarte en silencio, lo que demuestras una seguridad enorme y que estás teniendo la sartén por el mango. En cuarto lugar, esta me gusta mucho, es el cierre condicional, que básicamente, como su propio nombre indica, se trata de cerrar esa situación, cerrar esa venta usando un condicional. Es decir, si pasa esto, entonces ocurrirá esto. Por ejemplo, imagínate que la persona te ha puesto una objeción del tiempo. Te dice que no cree tener tiempo para hacer ese entrenamiento que tú en este caso estás ofreciendo, o ese curso de lo que sea que tú estás ofreciendo. Si tú, en lugar de simplemente cerrarte en banda, empezar a rebatirle y que al final se cierre, tú puedes probar a hacer, ok, entonces, como me dices que tu único problema es el tiempo, si pudiéramos encontrar una solución en la cual ese horario que tú tienes disponible pudiéramos encajarlo para hacerlo todo en ese tiempo, ¿en ese caso entrarías? Y aquí lo que conseguimos es que si realmente ese era su único inconveniente, el hecho de que cree que no va a tener tiempo, le estamos dejando claro, si resolvemos tu inconveniente, vas a entrar. De esa forma puede pasar que acepte, porque realmente le interesa lo que ofreces, simplemente que ese era su problema, o que te salga con una excusa nueva. En ese caso sabemos que el problema no es el tiempo, sabemos que es que quizá no hemos hecho bien el trabajo previo, quizá no hemos transmitido la confianza necesaria, o quizá no le hemos transmitido esa seguridad que esa persona necesitaba. Y ahí vamos al quinto lugar, que es la balanza del futuro, que a mí esta me encanta, que es básicamente poner literalmente en una balanza el precio de hacerlo y el precio de no hacerlo. Imaginemos, por ejemplo, que, mira, como el ejemplo de antes, yo soy coach fitness, tengo una asesoría fitness y hay una persona que está dudando en si entrar o no. Puede ser por el precio, puede ser por el tiempo, puede ser por la implicación. En este momento lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, y es poner en una balanza qué ocurriría si esa persona hace esa inversión y esa persona empieza a trabajar contigo y qué ocurriría si no lo hace. ¿Qué pasa? Aquí podemos jugarlo de tal forma en la que esa persona siempre vea que el no hacerlo, el coste de oportunidad es mucho peor, es mucho mayor, por así decirlo, que el de hacerlo. Porque el de hacerlo, ¿qué te puede suponer? El coste de la asesoría y la implicación, perfecto. ¿Y el no hacerlo qué implica? El no hacerlo quizá hace que mantengas ese dinero en tu bolsillo, pero lo mismo hace que los kilos también los mantengas. Lo mismo haces que la falta de actividad que estás teniendo ahora también la mantengas. Y ahí es cuando tú le tienes que hacer ver a esa persona de, si realmente quieres seguir como estabas antes, ese es tu precio a pagar. Pero si has venido aquí, ahí tocamos su dolor, si has venido aquí es porque quieres un cambio. Entonces, si quieres un cambio y en cambio no hacemos nada para que eso suceda, los cambios no vienen solos. Eso hay que poner de nuestra parte para que eso suceda. Por eso mismo, al final, es siempre hacer ver a esa persona que el no hacerlo le va a pesar y le va a costar mucho más que el hacerlo. En sexto lugar, vamos a irnos a por el storytelling persuasivo, que es algo que yo personalmente he utilizado muchísimo y la verdad que conecta increíble con la gente. Básicamente, el storytelling, para quien no sepa lo que es básicamente contar una historia, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces tú, por muchas especificaciones del producto que des, por muchos argumentos de peso que des para que te compren, muchas veces las personas no terminan de estar seguros del todo, de que eso es algo que le vaya a encajar a ellos, de que su problema se vaya a poder solucionar. Esto lo resolvemos con el storytelling. Para este storytelling yo os diría que hay tres. Tenemos el primero, que es, por ejemplo, narrar la experiencia de un cliente. Imaginemos, mira, Manuel, comprendo perfectamente lo que me dices de que por el tiempo que tienes disponible al día se te puede hacer un poco más complicado, o al menos así es como lo veas. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un alumno llamado Juan, el cual estaba en una situación muy parecida a ti, porque, por ejemplo, estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes. El tiempo que le quedaba realmente era bastante ajustado, pero aún así se dio cuenta de que, oye, el tiempo no aparece así porque sí. El tiempo apareció cuando tú te empiezas a gestionarlo de la forma adecuada y cuando empiezas a tener prioridades. Desde ese día, Juan, una vez salía de sus estudios, iba para casa y dedicaba media hora a nuestro programa. Después comía, se iba a trabajar y por la noche dedicaba otra media hora. De esa forma, la hora de requisito que cumplíamos ya la tiene lista. Y todo eso por tener una mayor organización y prioridades. De esta forma, la persona, como le estás contando una historia,
tiende a ver si ese sujeto, si ese protagonista de la historia tiene algo que ver con él. Porque si tiene algo que ver con él y ve que es una persona que estaba en su misma situación y que ha conseguido el objetivo que él quiera, generalmente tienden a aflojar mucho más. Otro ejemplo de storytelling sería hablar de ti mismo. Hablar de una historia, de una anécdota, lo que sea que te haya pasado a ti. Y esto es algo que yo también he utilizado bastante durante estos 2 años. Y es siempre ponerme como ejemplo, porque yo, por ejemplo, estaba vendiendo un producto el cual yo ya antes había consumido. Entonces, yo podía dar mi experiencia respecto a ello. Entonces, yo cuando le decía a la persona que yo me encontraba en un punto muy parecido al suyo, porque empecé sin apenas conocimientos, cuando le digo a esa persona cómo fui atravesando cada una de las fases y cómo fui mejorando poco a poco, todas esas creencias limitantes de no voy a tener tiempo, de esto no es para mí, de y si a mí no me sale bien, se le acababan desmontando porque veía que yo, que era una persona muy parecida a ella, sí que lo había conseguido. Entonces, al final esa persona acaba empatizando mucho con el sujeto principal de esa anécdota, de ese storytelling, y acaban de esa forma aceptando. Otro sería, por ejemplo, poner una especie de metáfora o historia inventada. Pongámonos el ejemplo. La persona de antes que tenía sobrepeso y que no quiere darle el cambio. Si yo a esa persona de repente le empiezo a explicar cómo, pongámonos que hay 2 sujetos, un sujeto A y un sujeto B. Ambos están en la misma condición, misma situación, mismo tiempo y, por ejemplo, mismo índice de grasa corporal. Y la respuesta que dan ambas personas a empezar a hacer la planificación es diferente. La primera te dice que no tiene tiempo. La segunda te dice, vamos a gestionarlo y vamos a sacarlo adelante. Dentro de 6 meses, hablando claros, ¿quién crees que de los 2 habrá avanzado más? Es obvio que la segunda persona es la que ha avanzado más. De esa forma, le contamos a modo de historia, le damos unos personajes en la cabeza para que ella misma se lo imagine y acabe viendo que la respuesta más lógica es que acabe trabajando con nosotros. En séptimo lugar, vamos a hablar del poder que tiene el nombre. Para los seres humanos, nuestra palabra favorita es nuestro nombre. Cuando nosotros estamos en una sala llena de gente y de repente escuchamos nuestro nombre, nos giramos de inmediato. Es una palabra que nos activa de inmediato la atención. ¿Por qué? Porque es al final la palabra, todo el vocabulario que más nos identifica. En ese caso, cuando nosotros en una llamada de ventas, en una conversación, en una negociación, utilizamos el nombre de la otra persona, esa persona no solo por instinto va a estar mucho más atento a aquello que dices. Por ejemplo, mucha gente le pasa de que habla y no lo escuchan. Si tú pruebas a cada vez que hablas probar a decir el nombre, no de forma muy repetida porque va a sonar cantoso, pero vas usando de forma estratégica el nombre de esa persona. Cada vez que tú dices su nombre, esa persona se activa la atención. Entonces es como ir enfocando a la cámara todo el rato para que siempre te esté enfocando a ti. De esta forma no solo conseguimos eso, sino conseguimos que la persona se sienta bien, porque nosotros al decir ese nombre, esa persona va a estar mucho más cómoda, va a sentir que conecta mucho más contigo, etc. En el número 8, esta anotadla porque es increíble, es el conocido como spin selling. Spin, S-P-I-N, son iniciales del procedimiento que tenemos que hacer para que una persona acabe comprándonos. La S viene de situación. Lo primero que queremos conocer de esa persona es en qué situación se encuentra. Por ejemplo, si esa persona quiere aprender a ganar dinero y nosotros vamos a ayudarle, queremos saber su situación laboral, queremos saber su situación económica, queremos saber si esa persona ahorra, queremos saber en qué contexto se encuentra esa persona. La P es el problema. Es básicamente indagar para descubrir cuál es el dolor que tiene esa persona. Sigamos en el ejemplo del dinero. Quizá esa persona lo que le duele es que no está llegando bien a final de mes. Quizá esa persona quiere ahorrar para comprarse una casa y con su trabajo actual no puede. Pueden haber muchos motivos los cuales van a hacer que esa persona le haya motivado a acudir a tu ayuda o a que tú en ese caso le puedas vender aquello que estás vendiendo. De esa forma vamos a indagar y vamos a ver qué es y vamos a detectarlo claramente. Pongamos que es que esa persona no llega a final de mes desde hace mucho tiempo porque su trabajo paga muy poco. En ese caso iremos a la siguiente letra, que es la I de implicación, que es básicamente hacerle ver a esa persona cuáles son las consecuencias de no tomar acción, es decir, de no resolver aquel problema. ¿Cuál sería el problema de esta persona? Básicamente que va a seguir sin llegar a fin de mes. Al igual que los 5 años anteriores ha tenido una situación económica bastante justa, los próximos 5 va a seguir igual, incluso puede ser que peor. Por ello mismo vamos a recalcarle y vamos a hacerle ver a ella misma, mediante diferentes preguntas estratégicas, que ahora iremos más adelante a por ello, por qué esa persona necesita tomar un cambio. Ahí es cuando vamos a la última letra, que es la N, de necesidad de solución. Básicamente es llevarlo a esa persona a que exprese por sí mismo el por qué te necesita. ¿Por qué esa persona que no llega a fin de mes te necesita? Porque como no cambie, la I, recordemos, como no cambie, como no haga nada por cambiar esa situación, va a seguir igual.
Y nadie va a venir a salvarle, nadie va a venir con un maletín a decirle, tómate, soluciona la vida. Tiene que cambiarlo esa persona por sí misma. Y si todas las oportunidades que se le presentan nunca las coge, esa persona va a seguir siempre igual. En cambio, si aprovecha la oportunidad que se le está dando, que tú vas a poder ayudarle, que le has demostrado que tu programa es confiable, y eso va a hacer que dentro de 5 años su situación no sea la misma, eso es lo que hay que hacerle ver a esa persona. Haciendo diferentes preguntas, por ejemplo, ¿qué crees que puede pasar si ahora no tomamos esta decisión y sigue tu vida exactamente igual? Pensemos en qué negativo podría ocurrir. Pues igual esa persona te dice, pues que no voy a poder acceder nunca a comprarme una casa. Voy a tener que seguir viviendo con mis padres toda la vida. Que no voy a poder dar un futuro a mis hijos como realmente me gustaría. No voy a poder hacer que estudien en buenas universidades. No voy a poder comprarme un nuevo coche si se me estropea el actual. ¿Por qué? Porque es que tiene una situación económica precaria. Esa persona va a llegar por sí misma a la conclusión de que te necesita. En noveno lugar, es básicamente algo que le da muchísimo miedo a la mayoría de personas, que es tocar el dolor real. Una venta, recordemos el primer punto, es emocional. Una persona no te compra, o al menos el 99% de las veces, de forma completamente racional, queriendo saber específicamente todo lo que se ofrece. No, quiere aliviar su dolor. Por ello mismo, tenemos que indagar qué le duele a esa persona, y es ahí donde tenemos que hacer matiz. Pongamos el ejemplo otra vez. Soy un entrenador personal. Me viene una persona, un hombre de 50 años con sobrepeso. Ese hombre puede andar justamente, pero por ejemplo no puede correr. Si esa persona, obviamente va a tener miedo, va a tener inseguridades, dar un cambio muy grande. Pero ¿cuál es el dolor de esa persona? Hablando con él, lo mismo te cuenta que no puede ir al parque a jugar con sus hijos desde hace años. A lo mejor te cuenta que si el día de mañana pasa algo con su pareja, de que alguien les ataca, no puede defenderse, porque no tiene apenas movilidad. Ese es su dolor. Es ahí donde tenemos que atacar. Es ahí donde tenemos que hacerle ver que su dolor se va a aliviar con nuestra solución. Y por último, vamos a un concepto que a mí realmente me cambió muchísimo la forma de vender, que es entender que las objeciones, el 90% de ellos, no existen. Una objeción la más común te diría, me lo tengo que pensar. No existe, no es verdad, te está mintiendo en la cara, esa persona no tiene que pensárselo. La gente no toma decisiones en base al tiempo que necesita para pensarlo. La gente toma decisiones en base a la información que tiene para contrastar de que realmente eso es lo que le va a solucionar su problema o le va a aliviar su dolor. Cuando entendemos esto, entendemos que una persona que te dice, me lo tengo que pensar, ya te diré otro día, es que algo ha fallado. Quizá no le has transmitido la confianza suficiente. Quizá tus argumentos no han sido lo suficientemente fuertes. Quizá la forma de empatizar no ha sido la adecuada y esa persona no ha generado una conexión contigo. Pueden haber muchas formas, pero te puedo asegurar que si a una persona conectas desde el principio con ella, le haces ver de forma genuina que su problema tiene una solución y que esa solución se la puedes dar tú, y le haces ver a esa persona cómo va a ser su vida cuando hayas trabajado con ella, te puedo asegurar que no te va a venir la objeción de me lo tengo que pensar. Siguiendo entonces por la línea, cuando eso lo comprendemos, vamos a empezar a tomarnos las llamadas de forma muy diferente. Vamos a empezar, por ejemplo, tratando de transmitir mucha más confianza desde un principio, mucha más seguridad. Vamos a intentar empatizar con esa persona, hacernos sus amigos, porque de esa forma nos aseguramos de que la objeción de no me fío de ti, así que en lugar de decirte que no, me lo voy a pensar, no va a estar. Una cosa que, por cierto, antes de acabar me gustaría matizar, por supuesto, y esto quiero que quede claro siempre, estas técnicas de persuasión son persuasión precisamente porque la intención con la que las aplicamos es buena para ambos. No estamos manipulando. ¿De acuerdo? Eso, la diferencia es muy clara. En una persuasión estamos ayudando a alguien a tomar una decisión que sabemos que va a ser mejor para ambos. En una manipulación lo que hacemos es incitamos a la persona a tomar una decisión que no le va a hacer bien, pero a nosotros sí. En ese caso hay que tener mucho cuidado. Es decir, si tú estás vendiendo un producto que sabes que no funciona, no uses estas técnicas porque estás manipulando. Y a la larga, créeme que va a ser mucho peor porque tu reputación se va a manchar muchísimo. Esto aplícalo cuando sepas que esa ayuda que tienes para ofrecer, que ese plan que tienes que ofrecer o que lo que sea que estás vendiendo es algo bueno. Es algo ético, si no estás estafando, y eso obviamente no es lo que estamos enseñando aquí. Así que nada, esto ha sido mis humildes 10 consejos como closer que ha facturado más de 4 millones de euros. Así que si te ha gustado, te animo en primer lugar a comentar si conocías estas tácticas y a dejarme cualquier otra que tú como vendedor utilices o que creas que puede ser útil. Por mi parte, me despido, suscríbete para ver más vídeos de persuasión, seducción y ventas, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.